número 5 de Historia Clínica. En relación a la página número 10, es que yo voy a hacer hincapié en los niveles de atención que hay en salud. Recuerden que en el video anterior aprendimos sobre los modelos de historia clínica, que eran 3. Una era la cronológica, la otra era la orientada por problemas de salud, que se utiliza muchísimo en atención primaria, es por eso que estamos haciendo foco en estos conceptos, y por último la protocolizada. Tradicionalmente, fíjense en que se distinguen 3 niveles de atención. El primero es el nivel primario o el primer nivel, que es donde yo les nombré que se utiliza muchísimo este modelo de historia clínica orientado por problemas de salud. El segundo nivel, que también se llama nivel secundario, y el nivel terciario, que también se lo conoce como tercer nivel o alta complejidad. Acá estamos viendo los 3 niveles en una pirámide, de acuerdo al tipo de tensiones, la complejidad. Y vamos a hacer foco en esto. El primer nivel de atención abarca los efectores que brindan atención ambulatoria y se dedican a la atención, prevención y promoción de la salud. Es por eso que un dispensario o un CAPS es un buen ejemplo para esto, ¿sí? En este nivel se realizan acciones de promoción y protección de la salud, diagnóstico temprano del daño, atención a todos aquellos problemas de salud percibidos por la población por los que se realiza la consulta, eso se llama demanda espontánea, como así también la búsqueda activa de personas que nunca llegan a atenderse en un centro de salud, que esto se le llama demanda oculta. Mayormente se trata de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. Dentro de este nivel están comprendidas las salas de primeros auxilios, los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud, consultorios externos de hospitales de baja complejidad en zonas rurales. La mayor parte de los problemas de salud que consultan por la población se pueden resolver allí. Son problemas prevalentes de salud. Y les hago hincapié en algo. El primer nivel evita que el individuo enferme. Es por eso que en un dispensario, si ustedes alguna vez han ingresado, encuentran cartelería haciendo promoción y prevención de la salud. ¿Sí? Acá está lo que es la atención primaria de la salud. En cuanto a la promoción y educación, está, digamos, graficado. Y acá está esto que yo les contaba recién de la cartelería. Un ejemplo de promoción y prevención de la salud es, por ejemplo, el uso del preservativo, una campaña de vacunación nacional, la prevención del dengue, el chikungunya y el Zika, la prevención del cáncer de mama, el autocontrol en la mujer, o por ejemplo un afiche que diga cómo reducir el riesgo de hipertensión. Es decir, estoy haciendo foco para que el individuo no enferme. El año pasado les cuento que en el CPC de Ruta 20, en octubre fue el mes rosa, mes que se utiliza para hacer campaña sobre la prevención del cáncer de mama. Participamos en la explanada con un móvil que hacía mamografía, se lo conoce como mamógrafo móvil. Yo elaboré el turnero, fue de gran éxito y participamos con el curso. Esto que ustedes ven se hace siempre y todos los años. Y si ustedes ahondan un poquito más, también lo pueden ver en televisión o en radio. Es decir, que se hace mucha difusión para los controles sobre un individuo sano, para también evitar que enferme, ¿sí? Inclusive el año pasado y como todos los años, digamos, también se vienen haciendo testeos sobre VIH, detección temprana, en la Plaza San Martín. Asimismo, también ustedes verán campañas de donación de sangre, que eso, si bien no tiene mucho que ver, pero siempre se está trabajando con la población en cuestión de salud.
El segundo nivel de atención trata de instituciones de salud con internación en servicios básicos, como lo es clínica médica, pediatría, cirugía general, guardia y maternidad, además de la infraestructura necesaria para realizar exámenes complementarios y los diagnósticos básicos correspondientes a este nivel. Ahí hago un parate y vuelvo a refrescar lo que era el primer nivel. Si uno entra a un dispensario, nuevamente pongo este ejemplo, va a encontrar especialidades básicas. ¿Qué podemos encontrar? Clínica médica, ginecología, enfermería, nutrición, vacunatorio, etcétera. Ahora, si yo quiero consultar a un diabetólogo, a un traumatólogo, a un neurólogo, ya tengo que desplazarme hacia un centro que tenga segundo nivel de atención, ¿sí? El segundo nivel básicamente son los médicos especialistas, todas las especialidades, más internación y cirugías simples. Incluye lo que es también maternidad. Volvamos a leer. Y se incluye la atención ambulatoria de especialidades para problemas de salud más específicos como neurología, traumatología, cardiología, etc. O sea, cualquier especialista que no encontremos en el primer nivel. Es el lugar que recibe a las personas que consultaron en el primer nivel de atención y que por el problema de salud que presentan requieren de una derivación, sea para interconsulta con otros especialistas o para internación por parto o cirugías simples. Dentro de este nivel de atención se encuentran los hospitales generales, algunos hospitales regionales y las maternidades. Recordemos que las interconsultas siempre tienen que ser eh, digamos, emitidas por un médico clínico. Tercer nivel de atención. Comprende las instituciones de salud equipadas con alta complejidad para la atención de problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor aparatología. Estas instituciones cuentan con salas de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas específicas, como por ejemplo traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, hemodinamia, trasplante, diálisis, quimioterapias y otras. También está la radioterapia. La infraestructura para la realización de estudios complementarios más complejos, como por ejemplo una resonancia magnética nuclear, que es la RMN, una TAC, que es la tomografía axial computada, por ejemplo, unidad de terapia intensiva y unidades coronarias. Debe recibir las derivaciones del segundo nivel. Vamos a un pequeño ejemplo. Carlos Paz, por ejemplo, no tiene alta complejidad. Quiere decir que no cuenta con tercer nivel de atención. Si algún paciente lo requiere, tiene que ser derivado o a Córdoba Capital o a Santa María de Punilla, en donde está el Hospital Domingo Funes. ¿Sí? Esto es por una cuestión también demográfica. Dime la cantidad de habitantes y te diré las necesidades en cuanto a salud. Es por eso que ustedes van a ver que algunas localidades cuentan con salas de primeros auxilios, pero no, por ejemplo, con un hospital. ¿Sí? O cuentan con servicio de una ambulancia provincial, pero no tienen un dispensario. ¿Se entiende? Es decir, esto es todo demográfico. Vamos a encontrar que hay algunas localidades que dependen de otras para la atención de los individuos. Y acá también les voy a aprovechar y les voy a comentar que las obras sociales, ¿se acuerdan de las primeras clases que son de Sistema de Salud Argentino? Lo que hacen es hacer un censo de su padrón para ver de qué lugares son los afiliados, ¿sí? Entonces, lo que hacen es salir a hacer convenios en las localidades en donde más afiliados tienen, ¿sí? Ahí es donde se realizan las auditorías que se llaman exploratorias, ¿sí? En donde el médico auditor de la obra social, una vez que se localizó un establecimiento para hacer convenio en una cierta localidad, va a verificar la cantidad de niveles que tiene y con qué equipamiento cuenta esa clínica, sanatorio u hospital antes de firmar el convenio, ¿sí? Para dar una buena atención a los afiliados de la zona.
En resumen, tenemos los 3 niveles de atención, los tipos de institución y las características. Esto está muy bueno para que ustedes lo puedan, si quieren, copiar en sus apuntes. Acá tenemos las diferencias entre la historia clínica y la historia clínica electrónica. Esto va en relación a la página número 10. ¿Se acuerdan el soporte papel y el electrónico? Bueno, acá tenemos como las ventajas y las desventajas que tienen ambas. En relación a la página número 11 había 3 términos que figuraban, que eran medios desconocidos y que me gusta ponerlos para que se entienda bien el texto. Uno era epidemiología, que es la parte de la medicina que estudia el desarrollo y la incidencia de las enfermedades. Esto aparecía dentro de las funciones de historia clínica, este término. Otro término que aparecía era deontología. Deontología es el tratado del deber, es la parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan a una profesión. Es una ética aplicada a una disciplina, es decir, lo que se debe hacer correctamente, ¿sí? De acuerdo a la profesión. Y en la parte de confidencialidad aparecía esto del código deontológico, que es un documento que recoge un conjunto de normas y valores para llevar a cabo correctamente una actividad profesional. Un ejemplo de este código deontológico en los médicos es el juramento hipocrático. Del mismo, en cuanto a confidencialidad, citamos el párrafo que habla de ello. Guardaré silencio sobre lo que en mi consulta o fuera de ella vea u oiga que se refiere a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Este juramento hipocrático, les cuento que surgió en el siglo V a.C. Hipócrates, que fue el padre de la medicina, era un médico griego, escribió cuáles debían ser las obligaciones de los que ejercen la medicina. La base del juramento fue no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Fíjense en que 2 milenios después, la concepción de este médico griego continúa siendo la base de la ética médica a nivel global. Y por último, tenemos las partes de la historia clínica. En relación a la página 14, que ya lo vamos a ver nosotros, se concluye de lo leído en el apunte que la historia clínica debe contener la información en forma secuencial del acontecer en el paciente, con los pasos cronológicos seguidos y de todos los actos de los profesionales y auxiliares con sus firmas y aclaraciones, así como los tratamientos que se hubieran aplicado y el profesional que los hubiera indicado, debiendo contener como mínimo y con carácter enunciativo y no limitativo los siguientes ítems. Y ahí figura todo, ¿sí? Desde los datos personales hasta las evoluciones, planes terapéuticos, diagnósticos, etc. Y ahora sí, esto es un adicional, está la ley 26.529 que trata sobre los derechos que tiene el paciente. Tiene derecho, fíjense, esta ley habla a una buena asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de voluntad, información sanitaria y, por último, interconsulta médica. En cuanto a lo que es confidencialidad, habla de esto que nombrábamos anteriormente, que es guardar toda información, seamos administrativos o profesionales de la salud, en cuanto a los datos del paciente. Y de información sanitaria, cuando uno habla de información sanitaria, está hablando de la historia clínica. Y acá tenemos los derechos de los pacientes, ahora sí, ya por último, graficados. Fíjense en que yo les puedo nombrar a algunos. Tengo derecho como paciente a decidir si quiero que me saquen fotos si tengo una cirugía correctiva, es decir, del antes y el después. Tengo derecho a que si me van a hacer un estudio, informarme el profesional que me lo va a realizar si corre riesgo mi salud o no. En este caso, si corre riesgo, me lo van a informar mediante el consentimiento, ¿sí? Otra de las, digamos, de los enunciados que tiene esta ley es, por ejemplo, que me tienen que atender respetándome, teniendo dignidad, y además, por ejemplo,
si tengo alguna patología que es desconocida para la parte médica y necesitan, por así decirlo, experimentar con algún tratamiento, yo también tengo que darles mi consentimiento para que puedan hacerlo. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo del material adicional, espero les haya gustado y en el video de la clase siguiente vamos a seguir viendo lo que resta de historia clínica para así empezar con la unidad de Vademecum.